¿Las personas neurodivergentes están sobrediagnosticadas o subdiagnosticadas? En los últimos años ha surgido un debate particularmente intenso en psicología, psiquiatría y neurociencia. ¿Estamos diagnosticando demasiadas neurodivergencias, o en realidad seguimos diagnosticando demasiado pocas? La pregunta parece simple, pero en realidad revela una transformación profunda en nuestra comprensión de la diversidad cognitiva humana. Durante gran parte del siglo XX, condiciones como el autismo, el TDA o la dislexia se consideraban fenómenos relativamente raros y claramente identificables. Sin embargo, en las últimas décadas el número de diagnósticos ha aumentado de manera notable en muchos países. Este cambio ha provocado reacciones muy distintas. Para algunos observadores, el incremento sugiere que estamos entrando en una era de sobrediagnóstico, donde rasgos normales de la personalidad o estilos cognitivos distintos se etiquetan como trastornos clínicos. Otros investigadores y profesionales sostienen la posición contraria, argumentan que el aumento refleja una mejora en la detección, y que durante décadas millones de personas neurodivergentes simplemente pasaron desapercibidas. La paradoja es fascinante. Dos narrativas aparentemente incompatibles conviven en el mismo campo científico. Una afirma que se diagnostica demasiado. La otra insiste en que todavía se diagnostica demasiado poco. Comprender esta tensión es esencial, porque el modo en que respondamos a esta pregunta influirá directamente en cómo entendemos la diversidad cognitiva, cómo diseñamos los sistemas educativos y cómo organizamos los servicios de salud mental en el futuro. Vamos a analizar ese tema. Las conclusiones al final del vídeo podrían sorprenderte. Así que quédate hasta el final. El aumento de diagnósticos, una señal de sobrediagnóstico. En las últimas décadas, los diagnósticos de ciertas neurodivergencias han aumentado de forma significativa en numerosos países. En el caso del autismo, por ejemplo, las estimaciones epidemiológicas han pasado de cifras cercanas a 1 de cada 2.500 personas en los años 80 a alrededor de 1 de cada 36 niños en Estados Unidos según estudios recientes. Este incremento ha llevado a algunos investigadores a preguntarse si estamos presenciando una expansión excesiva del concepto de trastorno. Desde esta perspectiva, parte del aumento podría explicarse por cambios en la manera de clasificar y nombrar ciertos rasgos cognitivos y conductuales. Uno de los factores más importantes es la evolución de los criterios diagnósticos. En versiones anteriores de los manuales clínicos, el autismo estaba definido de manera mucho más restrictiva. Solo se reconocían formas relativamente severas, mientras que perfiles más sutiles o compensados quedaban fuera de la categoría. Con la introducción del concepto de espectro autista, el campo clínico empezó a reconocer una gama mucho más amplia de perfiles. Un proceso similar ocurrió con el TDA. Durante décadas se pensó principalmente como un problema de hiperactividad infantil. Hoy sabemos que incluye múltiples presentaciones, algunas de las cuales se manifiestan principalmente como dificultades atencionales o desregulación ejecutiva sin hiperactividad evidente. También existe otro factor que algunos especialistas consideran relevante, el contexto cultural. En ciertas sociedades, especialmente en entornos educativos muy estructurados, los comportamientos divergentes pueden interpretarse rápidamente como signos de trastorno. Esto puede llevar a situaciones donde diferencias de temperamento, estilos cognitivos o ritmos de desarrollo son medicalizados. En este sentido, algunos críticos del sistema diagnóstico advierten que existe el riesgo de patologizar la diversidad cognitiva natural. Sin embargo, esta interpretación solo explica una parte del fenómeno. El argumento opuesto, el enorme problema del subdiagnóstico. Mientras algunos hablan de sobrediagnóstico, otra línea de investigación sostiene que el problema principal sigue siendo exactamente el contrario: una enorme cantidad de personas neurodivergentes nunca recibe un diagnóstico adecuado. Las estimaciones sobre autismo en adultos ilustran bien esta cuestión. Numerosos estudios poblacionales sugieren que una proporción muy considerable de adultos con rasgos autistas nunca fue identificada durante la infancia. Esto se debe a múltiples factores, entre ellos el hecho de que durante décadas los sistemas clínicos se centraron casi exclusivamente en niños. Además, muchos servicios de salud mental todavía carecen de programas de diagnóstico especializados para adultos. Como consecuencia, personas que han vivido durante años con dificultades significativas en la regulación sensorial, la interacción social o la organización ejecutiva, pueden pasar décadas sin recibir una explicación coherente de su experiencia.
Este fenómeno se observa especialmente en ciertos grupos que históricamente han estado poco representados en la investigación clínica. Entre ellos destacan las mujeres, los adultos con trayectorias educativas complejas y las personas con perfiles cognitivos muy compensados. En estos casos, la neurodivergencia puede permanecer invisible durante mucho tiempo. No porque no exista, sino porque los modelos diagnósticos tradicionales no fueron diseñados para detectar estos perfiles. Para muchas personas, el descubrimiento tardío de su neurodivergencia puede producir una mezcla de alivio y sorpresa. De repente, experiencias de incomprensión, agotamiento o sensación de diferencia adquieren un nuevo significado. El fenómeno del masking, cuando la neurodivergencia se vuelve invisible. Uno de los factores que explica el subdiagnóstico es el fenómeno conocido como masking o camuflaje social. Muchas personas neurodivergentes desarrollan, a lo largo de su vida, estrategias sofisticadas para adaptarse a las expectativas sociales. Estas estrategias pueden implicar observar cuidadosamente el comportamiento de los demás, imitar expresiones faciales o ensayar mentalmente conversaciones antes de interactuar. En lugar de expresar espontáneamente su forma natural de comunicarse o procesar el entorno, la persona aprende a construir una especie de interfaz social adaptativa. Este proceso puede comenzar desde la infancia. Algunos niños descubren rápidamente que ciertos comportamientos generan rechazo o incomprensión. Como respuesta, comienzan a modificar su conducta para evitar conflictos o para integrarse mejor en el grupo. A corto plazo, el masking puede facilitar la adaptación social. Sin embargo, a largo plazo suele tener costos importantes. Muchas personas que han practicado este tipo de camuflaje durante años describen una sensación persistente de agotamiento psicológico. Mantener continuamente una máscara social requiere una gran cantidad de recursos cognitivos. Además, puede producir una experiencia de desconexión con la propia identidad, ya que la persona siente que su comportamiento cotidiano no refleja su forma natural de ser. Desde el punto de vista clínico, el masking tiene otra consecuencia crucial: puede ocultar los rasgos que los profesionales utilizan para identificar una neurodivergencia, lo que retrasa o impide el diagnóstico. El problema específico de las mujeres neurodivergentes. Uno de los hallazgos más importantes de los últimos años es el reconocimiento de un sesgo de género en el diagnóstico de neurodivergencias. Durante décadas, la mayoría de los estudios sobre autismo y TDA se basaron principalmente en muestras masculinas. Esto generó modelos clínicos que reflejaban sobre todo la presentación típica en niños varones. Como resultado, los rasgos que aparecen con mayor frecuencia en niñas o mujeres quedaron relativamente invisibles en los criterios diagnósticos. En el caso del autismo, por ejemplo, se ha observado que muchas mujeres presentan perfiles diferentes a los descritos en la literatura clásica. Sus intereses pueden parecer socialmente más convencionales, y sus estrategias de compensación social suelen ser más elaboradas. Además, el masking tiende a ser particularmente intenso en mujeres. Esto hace que sus dificultades pasen desapercibidas durante años. Las investigaciones recientes muestran que muchas mujeres autistas reciben diagnósticos significativamente más tarde que los hombres. En algunos casos, el diagnóstico llega en la edad adulta, después de años de evaluaciones erróneas. De hecho, no es raro que antes de recibir un diagnóstico de autismo algunas mujeres hayan sido diagnosticadas con ansiedad, depresión o incluso trastornos de personalidad. Este fenómeno revela hasta qué punto los modelos diagnósticos tradicionales pueden fallar cuando se enfrentan a perfiles cognitivos que no encajan en los patrones esperados. Adultos que descubren su neurodivergencia a los 30, 40 o 50 años. El diagnóstico tardío en la adultez se ha convertido en un fenómeno cada vez más visible. Muchas personas crecieron en décadas en las que el conocimiento sobre neurodivergencias era mucho más limitado. En ese contexto, niños que hoy probablemente recibirían un diagnóstico simplemente eran considerados diferentes, distraídos, raros o difíciles. Algunas de estas personas desarrollaron estrategias de compensación extraordinariamente eficaces. Otras encontraron nichos profesionales o académicos donde sus particularidades cognitivas podían convertirse en ventajas. Sin embargo, incluso cuando logran funcionar bien en ciertos contextos, muchas describen una sensación persistente de desajuste con el entorno social o institucional. Cuando finalmente descubren el concepto de neurodivergencia,
a veces a través de la experiencia de sus propios hijos o de contenidos divulgativos, muchas experimentan un proceso profundo de reinterpretación de su vida. Experiencias pasadas que parecían desconectadas comienzan a encajar en un marco explicativo coherente. La dificultad para seguir ciertas normas sociales, la hipersensibilidad sensorial o la intensidad cognitiva adquieren un nuevo significado. Para muchos adultos, el diagnóstico tardío no es simplemente una etiqueta clínica. Es también una herramienta de autocomprensión. El caso complejo de la doble excepcionalidad. Un terreno especialmente complejo es el de las personas con doble excepcionalidad, es decir, individuos que presentan simultáneamente altas capacidades intelectuales y alguna forma de neurodivergencia. En estos casos ocurre un fenómeno paradójico. Las altas capacidades pueden permitir que la persona desarrolle estrategias cognitivas muy eficaces para compensar ciertas dificultades. Un niño con gran capacidad de razonamiento abstracto, por ejemplo, puede encontrar soluciones creativas para manejar problemas de atención o de organización. Esto puede hacer que las dificultades asociadas al TDA o al autismo pasen desapercibidas durante mucho tiempo. Pero también puede ocurrir lo contrario. En algunos casos, las dificultades ejecutivas o sensoriales asociadas a una neurodivergencia pueden interferir con el rendimiento académico o profesional, lo que lleva a subestimar las capacidades intelectuales de la persona. Este fenómeno ha sido descrito por numerosos investigadores. Cada rasgo puede ocultar al otro. Como resultado, las personas doblemente excepcionales a menudo quedan atrapadas en un espacio intermedio donde ni sus dificultades ni su potencial son plenamente reconocidos. Cuando se analizan los datos de manera más amplia, aparece una conclusión interesante. El debate entre sobrediagnóstico y subdiagnóstico suele presentarse como una oposición simple. Sin embargo, la realidad parece mucho más compleja. En algunos contextos, especialmente donde las evaluaciones son rápidas o poco especializadas, puede haber diagnósticos imprecisos o apresurados. En otros contextos ocurre exactamente lo contrario. Las personas con perfiles atípicos no son reconocidas por los modelos clínicos tradicionales. El problema central no parece ser simplemente la cantidad de diagnósticos, sino la calidad y la precisión del proceso diagnóstico. Un sistema diagnóstico eficaz debería ser capaz de distinguir entre rasgos de personalidad, estilos cognitivos divergentes y condiciones que realmente generan dificultades significativas. Esto requiere evaluaciones profundas, multidimensionales y sensibles a la diversidad de perfiles cognitivos. Un cambio de paradigma en marcha. El campo de las neurodivergencias se encuentra actualmente en un proceso de transformación conceptual. Durante gran parte del siglo XX, la psiquiatría se basó en un modelo categorial relativamente rígido. Las condiciones clínicas se definían como entidades discretas que una persona tenía o no tenía. Sin embargo, la investigación contemporánea sugiere que muchas características cognitivas y conductuales se distribuyen de manera dimensional en la población. Esto significa que rasgos como la atención, la sensibilidad sensorial, la flexibilidad cognitiva o la cognición social varían gradualmente entre individuos. Desde esta perspectiva, las neurodivergencias no se entienden únicamente como trastornos, sino como variaciones en la arquitectura cognitiva del cerebro humano. En este marco, el diagnóstico comienza a verse menos como una etiqueta fija y más como una herramienta para comprender el funcionamiento particular de una persona. El objetivo ya no es solo clasificar, sino identificar qué tipo de entorno, apoyo o estrategias permiten que un cerebro específico funcione mejor. Una conclusión incómoda pero necesaria. El debate entre sobrediagnóstico y subdiagnóstico continuará durante muchos años. Es probable que en ciertos contextos existan diagnósticos demasiado rápidos o simplificados. Pero también es evidente que millones de personas han pasado gran parte de su vida sin comprender por qué su experiencia del mundo era diferente. La diversidad neurológica humana es mucho más amplia de lo que nuestras categorías clínicas actuales pueden capturar. El verdadero desafío para la psicología contemporánea no es simplemente decidir si hay demasiados o demasiado pocos diagnósticos. El desafío es desarrollar modelos más precisos, más flexibles y más sensibles a la complejidad del cerebro humano. Solo entonces podremos acercarnos a un sistema donde el diagnóstico no reduzca a las personas a una etiqueta, sino que les permita comprender mejor su propio funcionamiento y desplegar su potencial.
Si te gustó ese vídeo no dudes en dar clic en me gusta y seguir nuestro canal de Humanchai. Eso nos ayuda para crear nuevos vídeos. Únete a Humanchai hoy. Forma parte de una comunidad que valora la diversidad neurocognitiva y fomenta el crecimiento personal y colectivo. Participa en nuestros grupos de reflexión y descubre nuevas perspectivas.